Adelante, Robert. Pues retomando el tema, hermanos, no sé si nos desconectamos, se desconectaron todos, ya no veo el chat, pero continuamos, hermanos, con lo que estábamos disertando aquí entre nosotros y con ustedes sobre Gálatas, que nos estaba haciendo José Antonio, nos estaba dando una explicación de los asuntos dinámicos de las traducciones que en realidad las convierten en interpretación. Estoy muy interesado específicamente en ese texto de Gálatas porque en las interpretaciones lo unen precisamente con las obras. Pero además hay otro importante nexo que ya José Antonio nos hizo evidente y es precisamente que es el amor el que energiza, el ágape, ¿verdad, hermano? Energiza a la fe y la vuelve activa. Hasta ahí creo que coincides, por lo menos con algunas de las traducciones, la de Martín Nieto, creo, ¿verdad? Sí, Y la otra, la más dinámica que yo había visto, y estoy citando esas porque me parecieron interesantes en términos de lo que estoy diciendo, para vincularla precisamente con las obras. Entonces, esas obras que ya nos había dicho el Señor Jesús, yo soy la vid, ¿se acuerdan? Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ¿se acuerdan? Este llevará mucho fruto. Era un texto de los favoritos también de Armando, de Juan capítulo 15, si no mal recuerdo. Ahorita que Armando me corrija porque él es el experto en esto. Pero precisamente ese vínculo es el que quiero que hoy quede claro con ustedes, amor. Hermanos, el punto es que el amor es el que energiza la fe que ya tenemos, que es esa de Efesios que nos da Dios, pero la vuelve activa. No, no es una fe pasiva, es una fe activa por la energización del amor que tiene pues como base esta relación de fe, esperanza y amor. Y que al energizarla y volverla activa, pues va a tener frutos. Y esos frutos son esos de Juan 15:5, que ahorita me gustaría también tocarlo, junto con la explicación que Pablo da en Primera de Corintios, capítulo 9, donde habla de él, pero habla precisamente de la fe activa y él habla de hecho como mandato. Pero adelante, hermano José Antonio, no quiero yo abarcarlo. Me gustaría escuchar pues la parte de la explicación que nos estabas dando en términos de la dinamización que hacen algunos al interpretar. sí, bueno, creo que la idea que quedó clara antes de que se nos cortara, hermano, la comunicación. Sí, eh, la idea de que es mucho más fiable una traducción, podemos decir, formal o literal que, que otro tipo de traducción, particularmente aquí en este pasaje. Fíjate que dice, sino la fe o pero la fe, dice, que es energizada por medio del amor. Me encanta eso, hermano. La fe energizada por medio del amor. A ver, entonces, antes de que sigas, hermano, yo tengo una fe que Dios me dio, que es esa fe de Efesios 2:8, ¿verdad? Y Una, Así es. una esa vez fe más. es energizada por el ágape, si estoy de acuerdo, si estás de acuerdo o no. Bueno, mira, fíjate que fe aquí, pistis, está asociada de manera natural con el participio, que tenemos un participio, eh, cuya palabra fundamental es energizar. Es la fe energizada Ok. por medio Energizada por del el amor, amor. por medio del amor, que también es don de Dios, que también está presente en nosotros como acción soberana salvífica de Él. Ok. Entonces me encanta porque ya ahora sí, si retomamos el texto de Efesios 2:8, y entonces todo este asunto es para obras.
Sí, por supuesto, exactamente. No sé si coincidiríamos, yo creo que sí, en que estas obras son las que Dios ha preparado de antemano para que Perfecto, anduviésemos en hermano. ellas. Entonces ya está, mira. Ese es el punto que quería mostrarles hoy. El asunto es que esta esperanza que tenemos, que es un fuerte impulsor de nuestra vida cotidiana, hermanos. El punto es que esta fe, esta esperanza vinculada con la fe y el amor, son la trilogía perfecta. Es aquello que Dios nos ha dado en esencia al cristiano como algo exclusivo que tienen los cristianos. Nadie más lo tiene. Y nadie puede hacer obras ante los ojos de Dios que tengan validez. Las únicas obras que tienen validez ante los ojos de Dios, déjenme decírselos, hermanos, por si no lo saben, son las que hacemos nosotros. Son las que hacen los cristianos. Y a mí me gusta ser exagerado y lo voy a decir, hermanos, no se lo tomen tan a pecho. Yo siempre lo digo así, estas obras que hacemos nosotros, por diminutas que a nosotros nos puedan parecer, ante los ojos de Dios son obras magníficas, porque no ve a Roberto Islas hacerlas. Dios ve a su Hijo hacerlas a través de nosotros. Y ese es el vínculo que me gusta mucho, precisamente con Juan 15:5. Si no me recuerdo, pues, Armando, ¿sí es? Es uno de tus textos. ¿Quieres que le dé lectura? Pues adelante si lo tienes, hermano. Sí, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjense, 0 frutos separados de Cristo. No, son frutos que no le interesan a Dios. Los únicos frutos en los que está interesado Dios son en los que hacemos nosotros, porque atrás de lo que hacemos nosotros está precisamente el Señor Jesucristo. Energizando, otorgándonos fe, porque ambas cosas son producto del amor de Dios para con nosotros, pero además a través de esta esperanza como un impulsor fuerte de las obras que hacemos. Por eso explica muy bien por qué Pedro dice, cuando les demanden razón de la esperanza que hay en vosotros, ustedes presenten defensa con mansedumbre. Claro, lo explica muy bien, porque esa es precisamente la línea que estamos siguiendo. Este distintivo del creyente es precisamente que nosotros sí tenemos una fe genuina, un amor genuino y una esperanza genuina que nadie más puede tener. Y esto produce esas obras que Dios quiere ver. Y ya dije, vuelvo a repetir, no vayan a pensar que son obras magníficas ante los ojos de los hombres. Eso no es algo que a Dios le interese. Si Él prepara a alguien para que haga eso, pues bien, así lo hizo Él. Pero a veces es algo tan sencillo como porque le diste un vaso de agua a uno, y habla hasta de recompensa, ¿se acuerdan de los pasajes? Bueno, me gustaría tomar un último pasaje para que ya ustedes hablen, porque no los he dejado yo hablar, que está en Primera de Corintios, capítulo 9. Ya me estoy echando yo todo el programa, ¿verdad, hermanos? Qué gacho soy. Adelante, hermano. Capítulo 9. No sé si Armando nos haga favor de leerlo. Me interesa llegar al 21, pero sería desde el 14. Creo que desde el 14. ¿Así también ordenó el Señor? Sí, solo para que vean el caso Pablo vinculado con esta triple acción que produce obras, y las obras que Pablo hace, como un ejemplo, hermanos, de alguien que hace obras magníficas. Digo, el Señor a él le encargó ese trabajo específicamente, y solo a él, solo a él. Bueno, pero es ejemplo para nosotros, hermanos. Adelante, ahora sí. Dice, así ordenó el Señor
a los que proclaman el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo no me he aprovechado de ninguna de estas cosas, ni lo escribo para que se haga así conmigo, porque bueno es para mí mejor morir, que nadie desvanezca mi gloria, porque si anuncio el Evangelio, no es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad. Dice, y ay de mí si no anunciara el Evangelio, porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa, y si por obligación, un encargo me ha sido confiado. Se pregunta, ¿cuál pues es mi recompensa? Que anunciando la buena noticia, presente gratuitamente el Evangelio, para no usar mi derecho en el Evangelio. Entonces, siendo libre de todos, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número. Es decir, a los judíos me hice como judío para ganar judíos. A los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Y el 21, a los que están sin ley como sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Me sigo, hermano? Sí, hermano, gracias. Fíjense cómo quiero resaltar el caso Pablo, cómo en el 16, el asunto de la obra que está haciendo Pablo, el trabajo misionero de predicar el Evangelio, para él es un asunto de necesidad. Nos lo acaba de leer Armando. Dijiste que dice ahí, me es impuesta necesidad. ¿Se fijan? Uh-huh. La necesidad, en el caso Pablo, es algo que se le impone. Me es impuesta necesidad. No había para dónde se pudiera hacer Pablo. En el caso Pablo, era un asunto, él dice en el 17, si lo hago de buena voluntad, o sea, ya dijo que era de necesidad, impuesta, o sea, para él era algo apremiante hacerlo, pero luego dice, si lo hago de buena voluntad, ya pasa al plano de él, ya deja el otro plano. Dice, recompensa tendré, o no sé cómo dijiste que decía ahí, hermano. Pero si de mala, pues me ha sido encomendado. No tenía opciones, Pablo. Dice, Déjenme decirles, ¡qué padre! Porque si anuncio el Evangelio, no me es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Porque si hago, dice, porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa, y si por obligación, un encargo me ha sido confiado. Son las dos opciones. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que anunciando la buena noticia, presente gratuitamente el Evangelio para no usar mi derecho en el Evangelio. Pero se fijan en el asunto, esta obra que es un encargo para Pablo, es imposición. Para él se vuelve una necesidad hacerlo. Es algo sin lo cual él no puede estar. Y dice, ya impuesta la necesidad, dice, yo tengo dos opciones. ¿Lo hago por las buenas o lo hago por las malas? Si lo hago por las buenas, recompensa tendré. Eso también nos lo han dicho a nosotros, al Señor Jesucristo en el Evangelio. No hasta dice, si no lo hacen, siervos inútiles son, decid, pues lo que tenía que haber hecho hice. Bueno, aquí está. Si lo hago por las malas, es decir, la obligación, si lo hago por las malas, pues es encargo. Ha sido una comisión que me encargó el Señor. Déjenme decirles esto, no sé qué les parezca, hermanos, pero está padrísimo, ¿no creen? Es decir, no solo recibimos la fe, no solo recibimos el amor que energiza esa fe para activar, no solo tenemos, pues, la esperanza como visión final de lo que nosotros vivimos y hacemos, sino además una necesidad imperante de buenas obras. Pues no nos lo dijo, ya no lo leyó Armando en Juan 15:5.
son fruto, pues, de la actividad del Señor Jesucristo, porque nosotros solo somos pámpanos en su vid. Eso es una necesidad, ¿se fijan? Y entonces nos es impuesta necesidad de hacer obras. No vayan a pensar, hermanos, que ustedes no han hecho obras, las han hecho. Y quizás muchísimas aún sin saberlo. Las obras son algo impuesto que hacemos como algo necesario y no implica a veces que nos demos cuenta de que las hacemos. Puede sucedernos como Pablo, que nos demos cuenta y que digamos, bueno, tengo la opción de hacerla por las buenas o por las malas. Fíjense que su opción no es no hacerla, ¿eh? Su opción es hacerla o por las buenas o por las malas, pero en ambos casos hacerla. Y él dice, si lo hago por las buenas, tengo recompensa, y si lo hago por las malas, pues es un encargo que se me había hecho. Te veo ansioso de decir algo, José Antonio. No, estoy escuchándote con mucha atención y mientras hablabas todo esto, pensaba que nuestros hermanos no vayan a llegar a pensar que tú te refieres a obras mérito. Mérito para ganar la gracia, mérito para ganar la salvación. No, y ya me conocen súper ultra bien como para que llegaran a pensar eso de mí. Sí, no, yo sé que por supuesto no lo estás diciendo, pero a veces hay por allí alguien que se pueda sentir en cierto momento como perdido en la conversación y diga, ¿a qué se estará refiriendo mi hermano Roberto cuando habla de obras? Que por supuesto toda tu argumentación de las obras es muy interesante y yo creo que es bíblica, hermano. Nada más el aclarar el puntito de que por supuesto tú no te refieres a las obras como obras mérito para ganar la salvación o ganar la aceptación de Dios. No, de ninguna manera. Yo ya he sido muy claro en esa posición en otras de mis intervenciones y yo creo que a todos los que nos escuchan les es claro que en ese punto soy bastante radical en términos de que la salvación completita de pies a cabeza corresponde única y exclusivamente a mi Señor Jesucristo y que cualquier cosa que yo haga en cuanto a obras, pues no son más que un fruto de lo que Él quiere hacer en mi vida. Quizás si se pueda considerar mi participación en este programa de charlas bíblicas como una obra, pues sepan, hermanos, que no es más que eso. Es precisamente que permanecemos en la vid como pámpanos y que precisamente llevamos estos frutos en términos de eso. Porque somos cristianos, no para ser cristianos, ni para mantenernos cristianos. Ninguna de las dos opciones. Primero, porque la primera fue resuelta en el primer concilio de Jerusalén, no somos salvos por obras. Y segundo, en Gálatas, donde se nos aclara muy bien que no son las obras tampoco para mantenernos salvos. Eso descártenlo. Las obras son un fruto de la cristiandad. Es porque somos cristianos y estamos unidos a Cristo que hacemos obras. Y las obras son, pues, muy importante. Para esto. Mira, creo que es un punto muy importante. Creo que es un punto muy importante esto que acabas de resaltar, en el sentido de que todo esto es posible por el hecho de que producto de esta salvación que el Señor nos da, tiene que ver con la unión con Cristo. Es decir, el cristiano está unido a Cristo y esa unión con Cristo produce muchas cosas, entre ellas las obras. Si nosotros vemos todo lo que hemos obtenido en Él, es decir, en el Señor, apunta todo estrictamente al pasaje que leímos de San Juan, porque es muy, muy importante el hecho de San Juan 15, donde dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y dice, el que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto. Es decir, ahí nosotros vemos una conjunción, no una disyunción.
Es decir, forzosamente implica que haya un asunto de permanecer en mí y yo en él, produce mucho fruto. Y viene una parte extremadamente importante. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir? Entonces, que el que está unido en Cristo puede hacer esas obras que tú manifiestas y que tú dices. No tienen que ser forzosamente obras extraordinarias. Es el hecho de que tú voltees a ver a tu hermano y veas su necesidad y aportes a su necesidad, es una obra que para el Señor es agradable. Porque el hecho de que voltees a ver esa necesidad que tienes no es de la persona, no es de la carne, es de Cristo mismo. Si ves detalles, por ejemplo, en Efesios 1, hermano, Efesios capítulo 1, en donde dice, por ejemplo, el 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y viene el 4, donde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos, sin mancha delante de Él en amor. Si nosotros vemos el 7, dice, en Él tenemos la redención por su sangre. ¿Qué es esto? La liberación de los delitos, conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. El 11, estoy leyendo el 1:11, en Él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. El 13, en Él, vosotros habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el texto que acabamos de leer de San Juan adquiere mucha importancia y es digno de tenerlo presente. ¿Por qué? Porque separados de Él no podemos tener nada de lo que hemos leído. Así es, hermano. Entonces, con esto lo único que quiero es afirmar el punto que has venido sosteniendo, de que no podemos hacer nada fuera de Él, y las cosas que hacemos o que hace la gente fuera de Él no son de Él, son de la carne. Exactamente. ¿Qué opinas, hermano José Antonio? Bueno, mira, estoy leyendo aquí a Sergio Fernández, al hermano, que nos dice, Jesucristo es la fuente de todas las bendiciones que recibimos. Amén. Lo cual es muy cierto. Sí, mira, también nuestra hermana Beatriz Scampini habla de lo mismo, dice, qué bendición que siendo nada podemos tener fe genuina, amor genuino, esperanza genuina. Dice, porque es Jesucristo el que los ha puesto dentro de nosotros. Y también Sergio Fernández se manifiesta más o menos en el mismo sentido, en términos de que Jesucristo es la fuente de todas las bendiciones que recibimos. Bueno, yo solo quería mostrar pues cómo las obras que realizamos, hermanos, miren, déjenme, les pongo algunos ejemplos y ya con esto termino porque yo me eché toda la hora. No era la intención, hermanos, discúlpenme, pero miren, son cosas sencillas. Quiero que ustedes las piensen consigo mismo. Miren, antes ustedes, y lo digo por mí, hermanos, yo antes de ser cristiano jamás le había dado gracias a Dios por los alimentos, hermano. Jamás me sentaba a comer como
como el burro, y no sé si el burro a veces cuando alza la cabeza le está dando gracias a Dios y yo no, pero fíjense que yo me sentaba a comer así, en términos vulgares decirlo, bien paganote, ¿no? ¿Oramos o comemos como paganos? Exacto, tenemos hasta frases ya para eso, ¿ah? Pero el hecho de que alguien nos escuche, familiares que a lo mejor no se han convertido, es una obra extraordinaria, porque ven una conducta diferente a nosotros y ven cómo actuamos ante Dios y ante los hombres. Esta doble cosa que nos dijo Pablo en Hechos 24:16, que fue con lo que empezamos. Oran y ahora oran en su habitación. Antes no lo hacía, yo no lo hacía. Yo, miren, quizás no diario porque pecaría si digo que exactamente todos los días, pero procuro que no se me olvide. Me levanto y lo primero que hago es orar, aunque sea 2, 3 minutos, hermano. Le doy gracias a Dios por mis hermanos, por mi familia, por mí, por lo que hace. Le pido por mis hijos, en fin. Oro, cosa que yo no hacía hace muchos años cuando no tenía nada que ver con esto. Jamás. Son cosas pequeñísimas. Es un antes y un después. Solo estoy poniendo algunos ejemplos, hermanos, para que vean el alcance de lo que estoy diciendo. Pero son sellos distintivos del creyente. Porque cuando yo no era creyente, no las hacía. Quiero que lo entiendan así. Son cosas que hacemos los creyentes. Yo oro por los hermanos. Aquí mis 2 hermanos que están enfrente, pues cada vez que oro, oro por ellos. Le pido a Dios por ellos. Eso yo antes no lo hubiera hecho, hermanos. Jamás. Jamás lo hubiera hecho. Quiero que vean que son cosas sencillas, pero que son distintivas del creyente. Los no creyentes no lo hacen. Le pido a Dios por mis hijos, en fin, hermanos, ¿qué puedo decirles de ejemplos? Armando nos ha puesto muchos ejemplos de otros casos de ayuda a hermanos, cosa que a él le nace y le pesa en manera cuando ve a un hermano necesitado y lo ayuda. Él lo ha hecho manifiesto aquí ante ustedes de que le pesan algunas cosas con los hermanos y no se queda en el pesar, no se queda en, como dice Santiago, en que te vaya bien, hermano. No, no, no. Se activa. A lo mejor mucho o poco, eso es disposición y eso es lo que Dios siembra en su corazón hacer y lo hace, hermano. Y eso, déjenme le digo, que ante los ojos de Dios es extremadamente valioso, porque lo hace Cristo a través de Armando cuando lo hace Armando. Nosotros vemos que lo hace Armando, pero Dios ve que lo hace Cristo. Ese es el asunto. El que no tiene a Cristo en su vida, no puede jactarse de nada de esto. Sus obras, por maravillosas que sean a los hombres, son abominación a los ojos de Dios. No son nada. Bueno, ya dejo de hablar, hermanos. Ahora sí, les queda un minuto para decir lo que quieran, hermanos. Nos pregunta el hermano Leo Martínez. Dice, hermanos, ¿cómo es que Dios no nos ve a nosotros, sino a Jesucristo? Ayúdenme. Justamente por lo que acabamos de decir, porque hay una unión entre el cristiano y Cristo, ¿no? Hay textos muy significativos en el sentido de que esta unión nos hace parecer no a nosotros, sino ante Dios, como Cristo. Es decir, no sé si te acuerdas del texto, hermano, creo que es Juan 14, hermano, 14:3, si no me equivoco. ¿Qué dice qué, hermano? Dice, y cuando me vaya, os prepararé lugar. Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, el mismo Cristo ve en la obra que él hizo en nosotros a ese mismo Mesías, en el sentido no de salvación, sino por lo que ya hizo en nosotros.
¿Se acuerdan del texto de que hemos sido coherederos con él también? Y coherederos para, Está en Romanos 8. en Romanos 8, efectivamente. No, y también el texto de que llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate bien, Romanos 8, Romanos 8, 20. Herederos y coherederos, sí, 8, versículo 17. dice, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, pero ahí va lo importante. Por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Y está hablando de Cristo y está hablando del por qué somos coherederos. ¿O no, hermano José Antonio? Sí, cómo no. Yo creo que esta manera de decirlo, que Dios no nos ve a nosotros sino a Jesucristo, necesita una serie de matices. De hecho, no hay un texto bíblico que lo diga así de esa manera, pero hay muchos textos que conllevan la idea de que el Señor está en nosotros, de que el Señor está actuando en nosotros, pero el hecho de que digamos que Dios no nos ve a nosotros, sino a Jesucristo, esto no nos disuelve en la nada. Esto no nos Pero sí hace... hay textos que están muy cerca de esto, hermano. Si quieres te leo uno. Sí, yo sé que sí, hay varios textos Está el de Juan 14, 12 al 14. Ahí Armando lo tiene, creo que a la vista, ¿no? Juan 14, Ese los versículos 12, 13 y 14, si no mal recuerdo, son muy específicos y muy cercano a esto que yo dije. Sí, hermano, vamos, por supuesto que no hay aquí ninguna contradicción, simplemente el hecho de pensar de que el creyente no desaparece, de que el creyente sigue siendo importante, de que el creyente es conformado a la imagen de Cristo y que el creyente está, dice, es hechura suya, creado para hacer buenas obras. Es finalmente, decir, quien hace las obras es el creyente, ¿no? el creyente hace las obras ciertamente energizado por el Espíritu Santo, como hace rato también escribió nuestro hermano Sergio Fernández, que decía, antes de decirnos que es Jesús el que hace las obras en nosotros, él escribía y decía, es que el Espíritu produce en nosotros las obras, y claro que tienes razón también. De hecho, es la Trinidad completa que está trabajando en nosotros en una obra de perfección eh, que se realiza a través de la obra de las obras, pero no son las obras, podemos decir, del hombre natural, no son las obras del hombre caído, Uh-huh. son las obras del cristiano que ha sido regenerado, el cristiano que tiene personalidad, que tiene nombre, que no se diluye en el éter ni en el ambiente, que está ahí presente, que actúa este creyente energizado por el poder del Dios Trino. No sé si esto le ayuda a nuestro hermano Leo a, a captar, pero yo creo que sería muy bueno que leyéramos el texto que dices, Roberto. 14 versículos. 12, 13 y 14. Si no ¿Sí mal los puedes recuerdo, leer? creo que para Armando lo debe de tener ahí porque él estaba leyendo el 14 hace rato. El 4 le estaba leyendo yo, pero el 3, perdón. Ah, ok. El 3 es muy significativo, es extremadamente significativo, porque dice que os tomaré a mí mismo, y está hablando de que va al cielo y está preparando un lugar, pero cuando regrese, dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, está hablando de un asunto escatológico, pero ve cómo refiere el texto, es impresionante. Pero si leo el que tú dices,
Es el 12, Del 12, el 11. 14, 12. 14 versículos 12 en adelante. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayor que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Ese es el texto, ¿verdad? Sí, se fijan, el que lo hace es Cristo. Y el Padre es glorificado por el Hijo cuando las hace en nosotros. Nuestro trabajo, pues, es hacerlas. Incluso dice que vamos a hacer obras mayores. Está hablando de que las obras que nosotros hacemos, el Padre es glorificado en el Hijo, que las hace, Él es el que las hace, lo que dice, yo las haré, yo lo haré. Y nada más está hablando del cristiano porque es el único que puede pedir en su nombre al Padre, los demás no lo pueden hacer. No sé Bueno, si con esto por lo menos ya quede algo de claridad para... ¿Quién dijiste que era el hermano Calisto? el hermano Leo Leo. Martínez. Si ya con eso sea suficiente. Bien, bueno, yo creo que esto de que Dios hace las obras en nosotros, este es un tema tremendamente importante. Ya estaba profetizado con Ezequiel en el capítulo 36, que dice, yo haré que anden en mis caminos, pongan por obra mis mandamientos. Ya estaba ahí. Y creo yo que la carta a los Hebreos en el capítulo 13 y versículo 20 es muy importante porque habla directamente de la acción de Dios en el creyente haciendo él la obra. Dice capítulo 13, 20, y el Dios de paz de Hebreos, y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os perfeccione en todo lo bueno, para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo en nosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable. Es decir, está la presencia de Cristo Jesús, el Señor, en nosotros, dando poder sobrenatural a nuestra voluntad para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Que no las hacemos a regañadientes, déjenme decirles, sino que esta nueva creación que tenemos de Dios está orientada de manera natural hacia Dios y es un deleite el hacerlas. Realmente el hombre interior se deleita en la ley de Dios y está totalmente de acuerdo con Dios en hacer aquellas cosas que Dios le manda. Y me luce aquí que el hecho de que el Señor lo hace en nosotros, esto no nos deja totalmente a un lado, como, vamos, Dios obra en el creyente. El creyente actúa, el creyente realiza la obra, pero esta presencia de Dios significa, creo yo, hermanos, que es la energía sobrenatural de Dios que mueve poderosamente nuestra voluntad, que nos da el querer, dice, como el hacer energizado, porque este es un punto muy interesante que está en la carta a los filipenses, que cuando dice nos da el querer y el hacer, este hacer es un hacer energizado por Dios.
movido por Dios. Y bueno, porque las recompensas no las recibe Cristo por haber hecho nosotros la buena obra, sino la recompensa la recibimos nosotros. Sí. Bueno, fíjate nada más. Además, además de que nosotros no tendríamos por qué recibir nada a cambio de las obras, Dios aparte nos da algo adicional, todavía más extraordinario, ¿no te parece? Por supuesto. Fíjate, nos da de gracia y luego para que obremos conforme a su voluntad y luego recompensa esa acción con su gracia, es decir, es gracia sobre gracia. Quiere decir que valora lo que Cristo hace en nosotros, a Por través supuesto. de nosotros, pero por supuesto que no nos anula, claro, yo jamás dije eso. No, Sí, las obras finalmente las hacemos nosotros. Sí. Pero ser instrumento de Dios, como tú nos dijiste, para llevar a cabo las obras de Cristo en el mundo hoy en día, no del Emanuel porque no está con nosotros, es finalmente la obra de Cristo en el mundo a través de nosotros. Por eso Dios se deleita en esas obras y por eso aún sin merecimiento alguno vamos a recibir recompensa por ellas. En nuestra vida diaria, hermanos, lo vemos todos los días. Nos mantiene, miren, nos permite estar aquí en esta hora platicando con todo el mundo. Son recompensas, pues, tan agradables de poder saludar a los hermanos de todo el mundo que jamás hubiéramos conocido. Y estamos con ellos platicando y dialogando y es algo acepto y agradable a Dios, pues. No sé, ¿qué opinan, hermanos? Bueno, me estoy moviendo mucho por lo que están escribiendo los hermanos aquí. Por ejemplo, en un momento nuestro hermano Leo dice, no me termina de cerrar. Luego dice, allí no veo un descarte de nosotros. En ninguno de estos textos, efectivamente, no hay ningún descarte de nosotros en ninguno de los textos. Absolutamente. Ahora, es muy importante entender cuál es la naturaleza de la acción que nosotros realizamos. Y la naturaleza de la acción es que, en primer lugar, no es el bien desde el punto de vista humano, la justicia desde el punto de vista humano, porque como han explicado mis hermanos, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Aunque puedan aparecer delante de los demás hombres como obras magníficas y extraordinarias, en realidad no lo son delante de Dios. Es decir, una cosa es el bien humano, el bien de los hombres, la justicia como los hombres caídos la entienden, y otra muy distinta, lo que cuando hablamos del bien de Dios o de la justicia de Dios. Y resulta que la obra que Dios realiza en nosotros es el bien de Dios. Es una obra que tiene un valor y tiene una perfección especial. No sé qué piensas, hermano, de esto. ¿Qué piensan mis hermanos? No, Es decir, no es una obra común y corriente no, la que realizamos nosotros. yo creo que el siguiente tema que podemos abordar en las charlas bíblicas, terminando los sellos del creyente, sería un buen tema ponerlo, lo pongo delante de la mesa, es que estructuremos la unión con Cristo, ¿no, hermano? Exacto, hermano. Estructuremos la unión con Cristo para que a los hermanos les quede claro que todo lo que hacemos lo hacemos en Él. Por eso dice claramente Efesios, ¿no? Efesios liga todo lo que el Señor nos da. Fíjense, lo que el Señor nos da, lo liga con las obras, y para que vean que las obras que nosotros hacemos no son importantes, sino las que se hacen en Él. Exacto. Por eso dice, en Efesios 2.8, en Efesios 2.8 nos habla claramente de lo que el Señor nos da.
en lo que el Señor nos da es gracia, dice Efesios, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto utiliza ahí un neutro que en otras veces ya hemos platicado. Esto es neutro. Está referido a la gracia y a la fe. Es decir, la gracia y la fe no es de nosotros. Es un don que Dios nos da. Y lo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no tiene que ver nada con nosotros. Es estrictamente lo que Dios nos da. Pero esto que Dios nos da, lo liga directamente con el 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, es Cristo el que crea en nosotros eso, las buenas obras, ligado al don que ya nos dio. Y luego nos manda al principio de los tiempos, para que vean desde cuándo Dios tenía planeado esto. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, es Dios el que está energizando. El verbo que se utiliza ahí en Filipenses y en el que acabamos de ver es energeo, ¿verdad, hermano? Así es. Es decir, una acción sobrenatural, no de hombres, sino en este caso concreto de parte de Dios. Es decir, viene ligado en Efesios el aspecto de la gracia, ligado a las obras que Dios ha preparado para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿De qué tipo de obras? Ahorita Roberto pone un ejemplo muy claro. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es que ustedes estén sentados ahorita junto con nosotros, escuchando estas charlas, escuchando la palabra del Señor, escuchando los textos, es Dios energizando en nosotros estas cosas, porque finalmente es un tiempo que se dispone para que nosotros entendamos las cosas que Dios quiere que construyamos y que vayamos apuntando hacia el pleno conocimiento de Dios. Esto es estrictamente un don de Dios. Como lo dice claro, esto no es de vosotros, es un don de Dios. Pero podríamos estructurar quizás muy bien, porque creo que es extremadamente importante que tengamos el tema de eso con respecto a la unión con Cristo. Yo creo que sí, hermano, porque mira, como que va apuntando hacia allá de manera natural el intercambio, algunas de las cosas muy importantes que hemos dicho hoy y las que han venido diciendo nuestros hermanos aquí en el chat. Por ejemplo, pregunta nuestra hermana Beatriz Scampini, fíjense ustedes cómo se apunta todo para el tema de la unión con Cristo. Dice, pregunta ella, ¿la unión con Cristo es consustacionalidad? De la que habla segunda de Pedro capítulo 1. Es si podemos decir que la unión con Cristo es a nivel del ser. ¿Es ontológica la unión del creyente con Cristo? Estas son preguntas muy buenas, es decir, somos consustanciales con el Señor por el hecho de participar de su naturaleza. Preguntas muy buenas que están apuntando a este tema de la unión con Cristo, que como decía nuestro hermano Armando, es un tema absolutamente fundamental, lastimosamente no explicado, no expresado, no enseñado. Poquísimas cosas tenemos nosotros en español que traten de este tema. Así es que yo creo que este es el gran tema que sigue, salvo su mejor opinión, hermanos. Pues sí, poderlo estructurar bien entre nosotros y plantearlo, ¿no, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Cómo no? Quizás, ya terminando los sellos distintivos del creyente, que en realidad no sé cuántos nos falten, pero
hemos ya tocado muchos sellos distintivos del creyente, hemos tocado muchos elementos que el Señor preparó para nosotros por medio de la gracia. Yo creo que la misma unión con Cristo es un sello distintivo del creyente. Uh-huh. Dice, por ejemplo, nuestro hermano Leo Martínez, fíjense ustedes qué interesante lo que dice nuestra hermana Paloma, dice, veo que lo dicen permanentemente, él es energizado en nosotros. Sí, hermano, hay una energización permanente. Pablo habla del poder energizante de Dios como algo que está actuando siempre. No es algo que nosotros tenemos que alcanzar a través de una determinada obra, sino es el poder de Dios que está obrando, actuando en nosotros siempre. Hay varios pasajes, uno en Colosenses que es espectacular, que habla de que Pablo dice es que yo me muevo y actúo según la energía de Dios, el poder energizante de Dios que está en mi vida. Y Pues, luego ¿no? es Colosenses. Creo que también está en Filipenses. Déjame El querer ver. como el hacer, que está mal traducido, ¿no, hermano? O bueno, no mal traducido, sino quizás Mira, no con la fuerza que tiene que tener. dice, por ejemplo, fíjate, en el capítulo 1, el último versículo del capítulo 1 de Colosenses. Habla del misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros a propósito, la esperanza de la gloria a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. En lo cual también me fatigo, dice, luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Y hay otro pasaje, me parece, no sé, creo que es, hay varios. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 20, que habla de este poder energizante de Dios, pero lo presenta el apóstol Pablo como un poder que está actuando siempre, siempre. No, lee el de Efesios 3:20, hermano. Dice, y al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder, este es el pasaje, hermano, según el poder que nos está energizando a nosotros. Este presente continuo del participio, qué importante es de veras. El poder que nos está energizando, la acción continua de este poder energizante, dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. No, y bueno, el contexto de este capítulo es. Verdaderamente glorioso, ¿verdad? Y no, esto es directamente del cielo, hermano. Sí, Mira, como dice mira, lee desde el 17, hermano. Ve lo que dice el 17. dice, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, pero ese es el 16, yo creo, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura, la altura, la profundidad, y así conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y luego dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando a nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de los siglos de los siglos. Por supuesto que sí. Palabras, hermano.
se merece toda la gloria, No, esto es toda la admiración, desde todo el el amor, cielo toda la directamente. fidelidad. Sí, esto es, pero bueno, ya está un tema más por ahí entonces en el tintero, ¿no? Nuestra hermana Paloma, nada más para terminar, cita, por ejemplo, 2 Corintios 3:18. Fíjense qué pasaje tan interesante este también, muy relacionado con todo lo que hemos venido diciendo. Pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu, de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Esta obra de la transfiguración nuestra, la conformación misma a la imagen de Cristo, es un tema que va de la mano con el tema de la unión con Cristo y es un tema que oramos al Señor que nos permita tratar aquí en estas charlas bíblicas con toda la profundidad que el Señor nos conceda para la bendición de todos nuestros hermanos que están aquí. Leo Martínez pregunta, dice, quizá queda la pregunta, ¿dónde queda el creyente? Ahí está, hermano, está siendo conformado, está siendo transfigurado a la imagen de Cristo, no desaparece, pero el creyente solo, es decir, si nosotros pensamos que el creyente solo o el creyente sin Cristo, la obra del creyente sin Cristo cuenta, como ha dicho nuestro hermano Roberto, por supuesto que no cuenta. Absolutamente no. Ya cuando hablamos de la obra de la conformación a la imagen, de la unión, ya estamos colocando al creyente en una posición que no tenía antes de llegar a Cristo. Una posición totalmente exaltada en el que depende, como hemos leído en Juan capítulo 15, totalmente de Cristo, porque sin mí, dice, nada podréis hacer. La dependencia que se agudiza, la, la independencia, perdón, la dependencia, quiero decir, con Cristo, que cada día se hace una necesidad más profunda y, saben, hermanos, más deleitosa también. Pero bueno, pues son 9:15 ya de la noche aquí en la ciudad de Querétaro, México. Quizá ya muy tarde para algunos hermanos en Argentina, que deben ser las 12:15 de la noche. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en su programa Charlas Bíblicas y, como ven, tenemos tema maravilloso para los programas que van a seguir. Que descansen todos ustedes, que el Señor los prospere, el Señor los prospere en todas las cosas, el Señor les dé el deseo de su corazón, les concede el deseo de su corazón y los bendiga. Amén. Buenas noches, hermanos. Tengan todos ustedes, ahora sí nos excedimos. Creo que las fallas técnicas, nos llevaron más allá del tiempo. Una disculpa para todos los que están, desvelándose, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bien.